Buenas tardes, ¿cómo están? Yo sé que esperaban a mi esposo, pero les quiero contar algo muy lindo. No sé si a esta hora justamente, pero él está en otro país enseñando un ENFA, dando un ENFA a cristianos que llevan un par de años, yo creo que llevan harto más, que están conociendo al Señor. Él está en Buenos Aires y les quiero contar que la Casa Iglesia de Manuel Montt, de nuestra congregación, evangelizan hace muchos años en Buenos Aires y mi esposo fue porque recibió un regalo muy lindo de parte de Dios y fue este fin de semana y aprovechó de ir a ver a nuestros hermanos de nuestra iglesia, somos hermanos en la fe, y él le está dando, era creo que un poquito antes, fue a dar el ENFA ya, así que no es que no dio el ENFA, lo dio igual. Aunque es que él quería descansar, pero no, lo dio igual. Así que, mi amor, si me estás viendo, te mando un beso. Y un abrazo. Y hoy día tenemos una enseñanza muy especial junto a Felipe. Y estoy convencida de que Dios nos quiere hablar. ¿Saben qué? Yo he tenido el regalo de Dios de poder estudiar la Biblia en otros idiomas. No es que sepa muchos de otros idiomas, pero es muy importante lo que Dios nos quiere decir y a veces la traducción al español queda muy corta, muy corta. Así que yo les animo. Ahora, hoy día es súper fácil, es meterse a Google, como dice mi mamá, Google. A Google usted dice, ¿qué dice este versículo en los idiomas originales? Y yo creo que les va a dar un link a alguna Biblia, si no invierte en una Biblia que esté escrita en los idiomas originales. Se llama Biblia, ¿cómo? Transliteración, o sea que sale el versículo en español y abajo sale en el otro idioma. ¿Eso es? Interlineal. Esa. Y por ejemplo, cuando Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, miren, yo me voy a ir. Aunque ustedes no crean, los discípulos no tenían muy claro que Él se iba a ir. Ellos seguían esperando al Mesías Rey, el que va a venir ahora. Y en ese minuto fue el Mesías siervo, oveja, como usted le quiera decir, cordero. Y Él les dice, yo me voy a ir, pero tranquilos, que les enviaré el otro consolador. ¿Quién lo ha leído? Todos, más o menos todos hemos leído esa parte. Esa palabra, consolador, es una palabra griega que es parakletos. ¿Ya? Y parakletos significa mucho más que consolador. Significa que un consolador que es igual a mí y no solamente te va a consolar, te va a enseñar, te va a defender como un abogado, un buen abogado. Recuerden que el único abogado bueno es el Señor. No, mentiras, de más que hay algún abogado bueno. Mi esposo, aunque él ya no ejerce, pero el perfecto abogado dice la Biblia que es el Señor. Entonces, el Paráclito es el que te consuela, te guía, te defiende, te muestra el camino, te enseña, te revela la Biblia, porque la Biblia no es fácil entenderla, excepto que tú seas hijo de Dios, porque a través de la revelación del Espíritu Santo la entiendes. Entonces, si yo tuviera que traducir esa palabra, tendría que decir, Jesús le dijo, no se preocupen, les voy a mandar a alguien igual de mi misma esencia, o sea, el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque son un Dios trino, recuérdenlo, que te va a consolar, que te va a guiar, que te va a enseñar, que te va a exhortar. ¿Saben lo que es la exhortación? Recuerden, exhortar no es gritar, no. Exhortar es mostrar la verdad a la luz de la Biblia. Es animar a la gente a que haga lo que la Biblia dice. Entonces así tendría que poner toda la definición. Entonces tendríamos una Biblia muy grande. Por eso las palabras quedaron así en griego traducidas como una sola palabra. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tienen calor? Muy bien. Porque el calor es psicológico, no mentira, hace mucho calor. Hoy día, por la gracia de Dios, he aprendido un poco, muy poquito,
muy poco, de verdad, pero me ha servido mucho, mucho de griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hoy día le quiero hablar de la primera palabra y quiero pedirle a Manu si me puede ayudar para ver si ustedes la pueden leer, excepto Felipe, que ya sabe leer griego. Alguien podría, ¿saben qué? No es difícil. Doulos. Doulos. La primera palabra es delta, después es omicron, upsilon, lambda, omicron, sigma. Muy bien, Felipe. Doulos. Y es como parecido, o sea, si ustedes saben que la primera es D, sí, como que se lee doulos, ¿cierto? ¿Pueden leer doulos? Digan doulos. Muy bien. Y esta palabra es la que quiero que nosotros estudiemos, pero es un estudio con revelación. Yo no quiero que ustedes aprendan esta palabra, ¡ay, qué entretenida! No, no, no. Dios nos quiere hablar. Porque la palabra de Dios es más profunda de lo que muchos a veces pensamos y el Señor nos quiere poner su verdadera intención. Hoy el cristianismo muchas veces está muy como mal interpretado. Yo me meto a páginas cristianas o que se dicen ser cristianas y a veces pide a Dios, decreta esto y va a venir a tu vida, mándale la cadena 50 veces. Ese no es el Dios de la Biblia. El cristianismo no es tener como, tengo como un amuleto que es la palabra de Dios. Tengo a Dios en mi vida. Yo soy esposa, mamá, trabajo, hago hartas cosas. Y tengo a Dios. No, no, no. Eso no es el cristianismo. Y lo vamos a ver hoy día a través de doulos. Digan, doulos. Ya. Y vamos a ver, ¿qué creen? Yo sé que algunos saben. Ahí dice la palabra griega doulos, significa literalmente esclavo. En el mundo greco-romano se refería a una persona que pertenecía legalmente a un amo. ¿Se atreven a leer ahí? Kyrios. Ahí dice Kyrios. Al lado de amo dice Kyrios. Y Kyrios significa señor, amo, sin derechos propios. Eso significa doulos. ¿Qué significa? Esclavo sin derechos propios. La otra vez yo le pedí a mis hijas que me ayudaron en la casa y se ofendieron mucho cuando yo le dije, ustedes son esclavas. ¿Cierto, hija? Se ofendieron. Pero yo le quería decir, pero el significado bíblico es hermoso. Es una bendición que yo le haya dicho, ustedes son esclavas, pero de Cristo. Lo vamos a ver en la medida que vamos avanzando. ¿Ya? Y el primero que se hizo esclavo, que nos quiere enseñar la palabra de Dios, ¿quién creen ustedes? ¿Jesús? ¿Quién dice Jesús? Fuerte. Jesús, muy bien, muy bien. Y quiero que me muestre este versículo, Manuel, y vamos a leer esto en Filipenses 2 del 7 al 8, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de doulos. Tomando forma de doulos. Esta es la traducción española. La palabra real, donde dice siervo, dice doulos. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, doulos, hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto tiene un nombre en la doctrina bíblica. Quizá usted es más nuevito, no la sabe, pero yo le quiero preguntar a los más viejitos en el Señor si conocen este término teológico. Muy bien, señora de cumpleaños. Kenosis. Excelente. Kenosis. Y esto es increíble porque yo de verdad quiero que pensemos bíblicamente qué significa esto. Jesús es Dios. La Biblia dice que cuando Dios Padre estaba haciendo el universo, el que estaba ahí, ¿quién era? El Verbo. ¿Y el Verbo quién es?
Jesús, o sea, Él estaba con el Padre y el Espíritu haciendo todo el universo. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Yo tengo una mente un poco científica y el universo se extiende como un rollo, como una cortina. Eso sale en la Biblia y fue descubierto en 1920 por un científico llamado Hubble, no sé, Hubble, él. Entonces imagínense que él estaba haciendo el universo, haciendo todas las cosas, los árboles, las plantas, los animales. Hay tantos animales que yo digo, Señor, ¿cómo tú hiciste todo eso? Y ahí estaba Jesús. Él era partícipe de todas esas cosas, pero en algún minuto entró el pecado al mundo. ¿Se acuerdan? Y a los más nuevitos yo le quiero decir que cuando el pecado entró al mundo, trajo maldición al mundo. Hay gente que me ha dicho, ay, pero es que Dios no es tan bueno, porque ¿cómo existen terremotos? ¿Cómo existen huracanes? ¿Cómo existen? ¿Cierto? ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Sí? ¿Y ustedes qué le han respondido? No me cuenten. Yo les voy a contar lo que yo respondo. La Biblia dice en Génesis 3 que la tierra está maldita por causa del pecado. ¿Y quién pecó? Nosotros. Nosotros. ¿Y qué es pecado? Es la rebelión, es la desobediencia a Dios. Entonces, hay una ley, hay muchas, pero que nosotros pensemos, si usted miente, si usted roba, si usted codicia, si usted trata mal a sus padres, si usted no tiene a Dios primero, usted es pecador. Y la Biblia dice que la tierra está maldita a causa del pecado. Antes de la caída no existía maleza, no existían las arañas, estoy segura. Estoy segura, yo creo que no existían ni las cucarachas, ni todas esas cosas. Es producto del pecado y en su infinito amor Dios nos hizo libres para que nosotros escogiéramos. ¿Vamos bien? Entonces Jesús, Dios mismo, se hizo hombre. Usted, si tuviera la oportunidad de convertirse en una hormiga para salvar al montón de hormigas que están saliendo ahora, ¿usted lo haría? Sería como raro, ¿cierto? Tendría que amar mucho a las hormigas. No conozco a nadie que ame a las hormigas. La Gail, que no le gusta matarlas, pero no sé si las ama. Pero ¿saben qué? Él, por amor a nosotros, y no a un montón de gente, por amor a ti, se hizo hombre. Y se humilló a sí mismo. Significa kenosis. Se humilló haciéndose hombre. El rey del universo se hizo hombre. Se tuvo que sujetar a las leyes del mundo, las leyes científicas, biológicas, físicas, para hacerse hombre y despojar su divinidad. ¿Dejó de ser Dios? No. Pero no usó ningún atributo como Dios. Y se hizo esclavo. Y nació, como todos sabemos, en un pesebre y vivió una vida humilde como un hombre perfecto. ¿Qué significa un hombre perfecto? Nunca pecó. Jesús nunca mintió, nunca codició, nunca miró a una mujer con deseo sexual, ¿se entiende? Honró a sus padres, amaba a su Padre celestial, nunca pecó. ¿Y saben por qué lo hizo? Por ti. Él vivió 33 años viviendo como hombre, sintiendo hambre, sueño, dolor, cansancio, pero sin pecado, o si no, él no hubiera podido pagar el pago del pecado por ti. Y eso, él lo hizo, se hizo esclavo. Jesús, el rey del universo, se hizo esclavo. Doulos. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a seguir entonces y vamos a ver algunos versículos donde sale esta palabra. Hay exactamente 124 versículos en el Nuevo Testamento donde sale la palabra doulos. Vamos. Allá atrás se escucha doulos. Digan doulos. Allá en la galería, doulos. Doulos. Muy bien. Ya, y vamos a ir al versículo de Mateo 26:39. Yo le quiero pedir que usted abra su Biblia. ¿Sabe qué produce abrir la Biblia? Que usted aprenda dónde están los libros. Usted sabe que Mateo está en el Nuevo Testamento, ¿ya? 26:39. Y aquí vamos a ver un versículo donde Jesús muestra su completo doulos hacia su Padre. ¿Todos tienen su Biblia? Ya lo encontraron. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento, ¿ya? Y ahí está, dice,
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Contexto. El contexto tienen que recordarlo. Jesús está por ser entregado. Piensen ustedes que él estaba como hombre. Él como hombre sentía emociones como usted. Tenía angustia, tenía dolor, tenía miedo, temor. Y él le pide a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, que oren por él porque su alma está angustiada. Hijos de Dios, yo siempre digo esto. Si usted está angustiado o angustiada, tiene temor, ¿qué debe hacer? Perfecto. ¿Y qué más? Pedir ayuda, pedir oración. Si Jesús lo hizo, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Eso se llama, empieza con na o y termina con o. Orgullo, exacto. Y Jesús estaba orando porque sabía que iban a arrestarlo. Él sabía que tenía que derramar toda su sangre para pagar el precio del pecado. Y eso iba a ser doloroso. Y se iba a separar de la gente que en vida que estaban con él los amaba. Y en su humanidad fue y le dijo: Padre, estoy angustiado hasta la muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es un doulos. Eso es lo que etimológicamente la palabra nos quiere enseñar. Estar dispuesto a no hacer tu voluntad. Quizás a vivir situaciones dolorosas por causa de él. Y yo me imagino el dolor que tenía Jesús en ese minuto, pero él rindió su voluntad. ¿Usted le rindió su voluntad a Dios? Algunos me dicen que sí, otros lo están pensando, porque yo creo que muchas veces no. Yo creo que muchas veces no somos doulos, que nos creemos quirios, señores, así como... Y no buscamos la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús nos dijo: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y qué le dijo después? Niéguese a sí mismo. Entonces, usted está en la casa: no quiero ir al ENFA porque hace calor y los ventiladores. Yo una vez le dije a mi esposo: mi amor, como yo ando tan acalorada como que no sentía, ahora sí lo siento un poco. Y los ventiladores no funcionan, no voy. ¿Quién actuó ahí? Su propio yo que no quiere, su propia carne. Y el Señor nos quiere hablar hoy día que lo que Él quiere de nosotros es que lleguemos a ser. Algunos nomás quieren serlo. Todos vamos a ser doulos. Entonces vamos a ver que algunos discípulos, los discípulos entienden esto. Entienden lo que significa ser siervo. Es una palabra que la traducción española vino mucho después. En el escrito original dice esclavo. Pablo en Romanos 1:1, vamos a ver si sale. Dice Pablo: doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Otro ejemplo, en Filipenses 1:1, casi todos son 1:1. ¿Saben por qué? Porque son cartas, son epístolas, entonces ellos se están presentando. Entonces dice: Pablo y Timoteo, siervos, doulos, a todos los santos en Cristo, Jesús que está en Filipos, con los obispos y diáconos. De nuevo se presentan como doulos. Y todos los apóstoles y muchos más se presentaron como doulos de Jesucristo. Pero para presentarse como doulos de Jesucristo es necesario que entiendan qué significa. La iglesia del primer siglo, conocida como la iglesia primitiva, es una iglesia que creció rápidamente cuando vino el Espíritu Santo. Se convirtió mucha gente y los cristianos comenzaron a ser perseguidos. En esa época, ser cristiano no era venir a una casa iglesia con aire, con gente linda y simpática como todos ustedes. Significaba correr el riesgo de que los pillaran y que los mataran. Históricamente son muy pocos, casi no se conocen casos de cristianos que los hayan tomado detenidos y que le hayan dicho renuncia a Jesús y que lo hayan hecho. Casi no hay registros.
los registros que hay es que todos estuvieron dispuestos a morir. ¿Y saben cómo morían muchos? En el Coliseo. Los comían los leones. Conocí el caso de una mujer que se había convertido a Cristo y era Doulos. No, es Doulos igual. Doulos. Y tenía un bebé y la tomaron presa. Y ella era hija de una persona que tenía una muy buena situación. Entonces, que la tenían como bien custodiada y el papá iba y le decía, hija, por favor, tienes un bebé en casa esperando, renuncia a Jesús. No, papá, no voy a renunciar a Jesús. Venía su esposo, por favor, eres mi esposa, tenemos un bebé en casa, renuncia a Jesús y va a salir libre. No voy a renunciar a Jesús. Como ella era hija de un hombre que tenía dinero y estaban tratando de hacerlo por medio de una fianza, ella en todo ese tiempo escribió, ella escribía, sabía escribir, y cuando ya llegó el turno para que fuera entregada en el Coliseo, al que la custodiaba, ella le había compartido de Cristo y le pasaron, y ella le pasó a él todo su escrito. Por eso conocemos la historia al día de hoy. Y ella murió por causa de Cristo. Hoy no existe persecución de ese nivel en Chile. ¿Saben dónde hay persecución de ese nivel hoy? En Nigeria. Y los nigerianos siguen yendo a las iglesias. Y para un nigeriano ir a la iglesia significa que no sabe si va a volver. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Por qué lo hacen? Porque entienden quiénes son en Cristo. ¿Ustedes entienden quiénes son en Cristo? ¿Seguro? Me miran con cara de... Vamos a ver si al final lo vamos a entender un poquito más. Vamos a ir a 1 Corintios 6, del 19 al 20. Lo voy a leer, estoy igual que mi marido, lo voy a leer en la versión NBLA. Ahí va a salir ahí en la NBLA. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hay una paradoja interesante que la vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que el Señor nos enseña acá, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú naces de nuevo, eso ocurre una vez en la vida, cuando tú realmente aceptas que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Ninguna buena obra te va a salvar. ¿Lo entienden todos? Si usted es más nuevito y no lo entiende, los vamos a invitar a conversar, a orar y a que usted se edifique. Pero la Biblia es clara en esto. Cuando usted se arrepiente y reconoce que Jesús fue y Él pagó por ti, Él fue a la cruz por ti. La Biblia dice que Jesús estaba en la cruz y yo estoy segura que cada uno de ustedes y yo, por supuesto, estuvimos delante de Él. Él no murió por un montón de personas. Eso es errático. Él murió por cada uno de ustedes y de mí. ¿Cómo se hace efectivo? Cuando usted se arrepiente. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no ha nacido de nuevo. ¿Se ha arrepentido? Ya, cuando usted se arrepiente, y todo ocurre maravillosamente cuando usted está repitiendo con su boca, Señor Jesús, yo te necesito, reconozco que soy pecador, casi todos oramos algo así. El Espíritu Santo, esto ocurre todo en esos segundos, el Espíritu Santo viene a ti, te regenera. Tú dejas de ser la persona que eras antes, tu pasado se borró de los libros históricos que están en el cielo con todos sus pecados, se borró, entró en usted y vino a morar dentro de ustedes. Esto es maravilloso, es glorioso. Entonces, ¿qué dice el Señor? En el versículo, hermano, ¿lo podemos volver a poner? Dice, ahora, después de esta explicación, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? ¿Qué precio fue por el cual usted fue comprado? La sangre de Cristo.
La paga del pecado es muerte. Estaba establecido que había que haber derramamiento de sangre para satisfacer la justicia del pecado. ¿Sí? Entonces Jesús tenía que derramar toda su sangre. Toda su sangre. Ya había derramado harta con los clavos, con lo que caminó, con los golpes, con los látigos. Los látigos del Imperio Romano son como de hueso, o sea, tenían como una punta, pero como que rasgaban la carne. Y le pegaban una y otra vez, entonces él iba perdiendo sangre, está en la cruz, sigue perdiendo sangre de las manos, de los pies, pero no era suficiente. Y esto es súper importante porque la ley romana decía que a las personas que eran crucificadas, para matarlas, para que ya terminaran de morir, había que golpear sus piernas. Y así morir, porque así terminaban de colgarse y morían de un paro cardiorrespiratorio, así. Y es increíble que la Biblia estaba establecido que decía, el Mesías no va a morir con las piernas quebradas. Y esto yo lo encuentro maravilloso. Imagínense esta escena, es viernes, están ahí en el monte del Calvario, miran la hora, bueno, yo no sé cómo veían la hora en esa época, pero la veían. Va a salir la primera estrella, luego va a ser Shabbat, tenemos que acabar esto, luego ya empecemos, ya primero, ya le quebran las piernas al primero y van a quebrarle las piernas a Cristo y el soldado romano dice, no, está muerto. Eso lo encuentro increíble, porque no podían quebrarle las piernas. Seguro, a ver, enterrémosle la lanza. ¡Pah! Y ahí derramó toda la sangre. Yo no sé si hubo otro crucificado que fue así. Cristo tenía que derramar toda la sangre para satisfacer la justicia del pecado. Y ese es el precio que pagó por ti. Ahora, Él pagó un precio por ti. Entonces, ¿a quién le perteneces? Entonces, ¿qué eres? Doulos. No eres siervo. Eres doulos. Tú le perteneces a Él. ¿Y por qué te sigues perteneciendo a ti mismo? ¿Quién gobierna en tu corazón el día de hoy? Sí, idealmente, pero ¿quién realmente en el día a día lo gobierna? ¿Ustedes cómo viven su vida cristiana, hijos de Dios? ¿Le preguntan a Él? ¿O se preguntan a sí mismos? No, hoy día no quiero, ay, me cae mal ese, ay, ¿por qué me va a mandar? Yo hago lo que... Así somos. Ay, a veces cuando mi esposo me pide cosas y yo al principio como que, ay, ¿no ve todo lo que hago? Mi amor, si me estás viendo, perdóname, yo después. ¿Por qué? Porque hay carne en mí. Y digo, ¿por qué me tiene que mandar? Y después digo, ay, Señor, me está pidiendo, yo soy su esposa. Vuelvo a la verdad. Pero al principio el que está gobernando es mi carne. ¿Cómo es la palabra? Alimentada, ¿no? Por Satanás. ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Saben qué? A mí me da mucho dolor. Esta semana en la universidad tuve que hacer un solo trabajo, gracias al Señor, porque era la semana en Estados Unidos. Saludo a mi discípula que me está viendo en Estados Unidos. Yo sé que me está viendo. Andreita, te mando saludos. Bueno, el Día de Acción de Gracias, ¿cierto? Y mi tarea era dar gracias a Dios. Y yo di gracias a Dios por ustedes. Por mi casa iglesia, por cada uno, o sea, no por cada uno, sino por todos ustedes. Pero también puse que me era un privilegio verlos ser transformados por el Señor. Ver que han crecido, que han confiado en Dios, pero también hay dolor, eso no lo puse porque había que dar gracias, pero también hay un dolor cuando veo que a algunos de nosotros nos sucede que nos olvidamos de ser doulos y volvemos atrás y empezamos a vivir en una vida cómoda de nuevo. Empezamos a dejar de venir. No, si ahora lo puedo ver por YouTube, ¿cierto? Empezamos a no ser lo mismo de antes. Y Jesús derramó la última gota de sangre por ti. Entonces, el Señor viene a buscar a sus doulos. Y si usted no es doulos, usted no se va a ir con Él. ¿Lo entienden?
Pero no me miren triste, si vamos a terminar bien, algunos que están mirándome muy triste. Ya, vamos a ver cuál es, vamos al otro versículo. Romanos 6, 17. Voy a avanzar. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren esto que es impactante. Aunque erais esclavos del pecado, hoy obedeces de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿A cuál forma de doctrina fuimos entregados? Al Señor, a su palabra, a ser hijo, a vivir como hijo, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es esta paradoja que yo les quería hablar. Ahora te pido, Manu, la presentación. Y esta es la paradoja central del Nuevo Testamento. Solo quien es esclavo de Cristo es realmente libre del pecado. Miren esta paradoja. Antes de Cristo tú eras esclavo del pecado. ¿Qué significa? Que el pecado dominaba tu vida. Había algo espiritual sobre ti que tú le pertenecías al pecado. Y no tenías salvación y vivías bajo la corriente de este mundo que dice Efesios 2.2. No lo busques, bueno, a menos que usted quiera buscarlo ahí personalmente. Dice la corriente del mundo en la cual tú andabas antes, que es esta potestad que está en el aire. La potestad de las tinieblas. Y dice Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. Y libertados del pecado viniste a ser doulos. De nuevo sale ahí esa palabra, doulos de la justicia. Y esto es una paradoja porque el Señor vino a que tú dejaras de ser esclavo. El Señor no te quiere esclavo del pecado, porque te dominaba y te hacía actuar de una manera que a lo mejor tú no te dabas cuenta. La corriente de este mundo está liderada por Satanás. Y todos nosotros bailábamos, como se dice, al ritmo de él. Y creíamos que éramos originales. ¿Entiende lo que yo les quiero decir? Todos pensábamos de una manera más o menos similar como hoy día pasa en el mundo. Esa corriente, nosotros ya no somos esclavos. Ahora somos esclavos de la justicia. Vamos a la otra mano, por favor. El cristiano no llega a esta esclavitud por mérito, sino porque Cristo lo redime y lo adopta. Eres esclavo, eres doulos, pero miren lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro espíritu, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama. Así que ya no eres, sino hijo. Y si hijo, y esta es la paradoja. Te hizo hijo, pero como hijo vas a tener que ser esclavo de él. Y esta esclavitud es como la de esa época, no hay derecho. Él manda, no hay derecho. Y yo les animo, hijos de Dios, porque yo sé que muchos seguimos buscando nuestros derechos, pero en Cristo no hay derecho. Él quiere que hagas lo que Él te manda y Él te va a ayudar. Él te quiere bendecir porque eres hijo. Pero la obediencia que Jesús tuvo al Padre fue perfecta. Y la obediencia que Dios nos pide a nosotros como hijos y esclavos es perfecta. Y así quiere que nosotros vivamos en esta redención total a Dios, donde Él manda. Yo de verdad quiero dejárselos muy, muy grabados en su corazón, que Dios quiere que nosotros nos sintamos sus esclavos, pero no como que Él anda con el látigo, no. Significa que le pertenecemos a Él.
Usted no se pertenece a sí mismo, lo vimos escrito, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Voy terminando esta parte. Vamos a la siguiente, Manu, por favor. Entonces, la palabra doulos no es un simple siervo, es un esclavo, es un concepto profundo que define la relación total de sumisión. ¿Qué significa que eres sumiso? Que obedeces a Él. Dice de la relación total de sumisión, obediencia y pertenencia del creyente a Cristo. En la Biblia, ser esclavo del Señor es un título de honor que expresa identidad, misión y propósito. Y su uso a lo largo de toda la Escritura revela que la verdadera libertad se encuentra en servir a Dios con un corazón completamente rendido, sin condiciones. Sin condiciones. Hijos de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto es que no podemos ser cristianos condicionales. A veces hablamos con mi esposo, les voy a contar intimidades. Total, tan lejos. No, mentira. Yo siempre le digo, pero mi amor, invitemos a la gente, animemos a la gente. Y a veces mi esposo me dice, es que ellos se deben animar porque son hijos, deben saber lo que tienen que hacer. Y yo le digo, no, pero animémoslo. Yo le digo, mi amor, y tú adelante, anímalo y que todos repitan. Son nuestras conversaciones íntimas. Y mi esposo a veces sí que sí, pero es que ellos conocen a Dios. Deberían hacerlo por sí mismos. Entonces yo los quiero animar. Animar es exhortar, como dice la Biblia. Tenemos elecciones el día domingo, 14 de diciembre. Y Dios le ha permitido a usted o ser chileno o vivir en Chile. Y de nosotros, los cristianos, de nuestra oración, depende. La Biblia dice, pueblo bueno, regidor bueno. Pueblo malo, regidor malo. Y ahí nos toca a los cristianos orar. En las elecciones del 2016 en Estados Unidos, Dios habló a través de algunos profetas y dijo, si la iglesia cristiana se junta y ora, Dios va a poner a un hombre que va a defender los derechos bíblicos. Si no, va a venir la ley marcial a los cristianos. Y toda la iglesia, no toda la iglesia, hubo un hombre que dijo que se tomó esto muy en serio. Él se llama Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, y fue a los 50 estados, a un lugar, se me olvidan las palabras, un lugar icónico, importante, que era como las plazas de armas de los estados. No sé cómo se llaman en Estados Unidos esos lugares. Y hacía una invitación, todos los cristianos que quieran venir a orar, de cualquier iglesia, vengan. Y él oró por los 50 estados y se juntaron los cristianos. Y se cumplió la palabra. Nosotros estamos hoy día llamados a eso. Por eso, mi ánimo es para que mañana, domingo, ¿qué día es mañana? 30 de noviembre, todos vayamos a la moneda. Yo sé que algunos están diciendo, no, porque quiero dormir. No es doulos. Si usted va a hacer doulos, no duerma. O sea, duerma, pero levántese temprano. Y yo he dicho esto más de una vez para acá, porque aprovecho mis 5 minutos y llega el domingo y están los mismos de siempre. Pero tú eres hijo y eres doulos. Entonces el Señor te va a decir, bueno, hijo, yo te di la oportunidad de que tú oraras. Y nunca fuiste. Y te animaban. Y estaban los animadores. Mañana hay. Y nunca te animaste. Y no te pusiste en la brecha. Ezequiel 22 cuenta una historia de que Dios iba a destruir una nación. Y hubo un hombre. O sea, Dios dice, si uno se pone en la brecha entre la nación, el pueblo y yo, no lo voy a destruir. Y eso nos enseña un principio importante, que la oración de un hombre basta. Pero ustedes están siendo invitados a orar.
Entonces yo los quiero animar. No es una obligación. Ustedes le responden a Dios. Mañana todos deberíamos estar ahí, orando. Que la gente diga, oye, ¿por qué? Mira, a veces cuando somos como 20 y 20, igual nos preguntan, pero deberíamos ser unos 80. Los invito. Y después de la moneda nos vamos donde la Anita. ¿Ya? Les voy a leer el último versículo de mi parte que nos enseña este modelo de esclavo del Señor y que nos va a llevar a otra verdad muy importante que se debe ejercer en la iglesia. Quiero que todos abran su Biblia en Marcos 10, del 43 al 45. Mientras los buscan, yo les cuento que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ya no vivo yo, dice la Biblia, mas Cristo vive en mí. El Señor nos dijo, ¿me quieres seguir? ¿Quieres ser mi hijo? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Estas son verdades bíblicas que es importante que las recordemos porque a veces como que el evangelio se tergiversa como no pídele a Dios, Él te tiene que dar. Si tú repites 3 veces esto, Dios te lo va a dar. No, hijos de Dios. Pero como Él es tu papá, Él sí te quiere dar. Pero primero eres hijo. Primero toma tu cruz, niégate a ti mismo. Y muchas veces Dios como papá te va a dar todo lo que anhelas y si tú se lo pides con mayor razón, porque Él dijo, búscame y me van a hallar. Llámame y te abriré. Pídeme y te daré. Son palabras del mismo Señor. Entonces Él nos dio ya la forma de cómo hacerlo. Vamos a leer Marcos. Marcos 10 del 43 al 45. El contexto de esta historia se da en la última noche antes de ser entregado. Y el Señor le está enseñando a sus discípulos, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro doulos. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de doulos de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos en señal de esto. Gracias, Señor, por este tiempo. Si el tío me está mirando, no le voy a mandar un beso, pero sí le mando un abrazo apretado. Pero ahí disfrutando junto a esa célula en Buenos Aires, una célula muy linda que también tuve el privilegio de conocer hace como un mes atrás. ¿Alguna vez has estado en una situación que te ha provocado vergüenza ajena? ¿Te ha pasado que alguien está haciendo algo que en verdad no debería hacerse, que rompe todo tipo de protocolos, que viola el orden social establecido y llega a ser tan escandaloso que tú como que comienzas a correr la mirada? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado un par de veces. Disimulas, trata de hacer como que nada pasa, pero inevitablemente genera cierta incomodidad en tu corazón. Juan capítulo 13, del versículo 1 al 15, relata lo que en este corto video se nos quiere mostrar, se nos quiso enseñar. Pero quiero que lo leamos. Ahora que tenemos el video, vamos a leerlo todos juntos. Ya va a salir también en la pantalla para que podamos leerlo desde ahí. Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo entonces, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y bien dicen, y decís bien, dice acá, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. Qué tremendo escenario. Yo me recuerdo que yo llevaba como 2 años de vida cristiana y tuvimos un campamento universitario en Chillán y hubo una actividad en donde nos lavaron los pies. Y la verdad es que fue incómodo, porque el que estaba lavando los pies se encontró con distintas realidades. ¿Ya? Algunos que sí se cuidaban los pies y otros que eran muy deportistas pero no usaban talco, entonces los pies transpirados, algunos con hongo, bueno, no voy a decir quién, pero huele a muco, huele a muco. ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo acá? Esta era la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús sabía que le quedaban tan solo unas cuantas horas para estar con él, para estar con ellos, para luego ser crucificado y presentarse delante del Padre como ese sacrificio expiatorio definitivo. Jesús lo tenía claro en ese momento. Entonces Jesús, yo lo pienso así, que él estando con sus discípulos, comienza a mirarlos con cierta ternura, ¿ya? Y los ve alrededor de la mesa, ahí sentados, pero también lo veo recordando todos aquellos momentos en que sus discípulos discutían, esas discusiones absurdas entre ellos, cada actitud competitiva, que quién es mejor, que quién es mayor, que quién se va a quedar a cargo, que quién esto, que quién esto otro. Cada ofensa entre ellos retenida en sus corazones. Entonces probablemente el recuerdo de todos esos momentos, de que los discípulos comenzaron a friccionar entre ellos, hizo pensar a Jesús. En cuanto yo no esté entre ellos, el equipo se divide. O sea, en cuanto yo no esté, a estos yo los veo que van a durar la nada. La nada. Entonces Jesús sabía que un grupo de estas condiciones no duraría mucho tiempo antes de romperse. Demasiado orgullo, demasiada crítica, demasiados rencores. Es ahí cuando Jesús entonces se pone en pie, se saca su manto de maestro y toma una toalla y un lebrillo lleno de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, quiero que entendamos bien esta escena, porque en aquellos días, cuando Jesús estuvo en la tierra, la verdad es que las personas no ocupaban unas Nike Air One no sé cuánto, no ocupaban unas 16 horas, no ocupaban una Skechers, no ocupaban un calzado, unas sandalias de cuero que dejaban gran parte del pie descubierto. Y además era muy común recorrer largas distancias, no en auto, ahí no estaba el Ford, ni el Volkswagen, ni nada de eso, sino que era a patitas, a Dodge, ¿cierto? Y estos caminos llenos de, no era un cemento como lo conocemos ahora, sino que era tierra, era lodo, era estiércol, ¿ya? Entonces, los discípulos, después de una larga jornada caminando, pisando tierra, charcos de barro, estiércol de animales, la verdad es que los pies quedaban hechos un espectáculo.
¿Ya? Definirlos como sucios es poco. Es poco. Entonces, cuando los judíos llegaban a una casa a cenar, a tener comunión con los de la familia, la verdad es que ellos se sentaban a una mesa que medía tan solo unos cuantos centímetros de altura. No son las mesas como la que conocemos hoy día. Son unas mesas que medían unos 20 centímetros de altura aproximadamente. Y cuando ellos se reunían alrededor de la mesa, normalmente ellos se echaban hacia el lado izquierdo para tener la mano derecha disponible para comer, pero eso hacía que los pies quedaran cerca de la cara del que estaba al lado. Y así todo. Entonces imagínense un pie lleno de tierra, con hongos, con estiércol, con un olor a ¿cómo se llaman estos dulces? Un olor a queso, un olor a chitos. Entonces, es por este motivo que en la entrada de toda casa judía había un lebrillo con agua y una toalla para que todos los invitados al entrar pudieran lavarse los pies. Sin embargo, las casas de la gente rica no era un labor que tenía que hacer cada persona, sino que en las casas de la gente rica habían esclavos que servían a esa necesidad en específico. Entonces, el señor de la casa, el dueño de casa, designaba al esclavo de menor rango, el esclavo con menor autoridad, el menos importante, para hacer la labor de lavar los pies a los invitados. Esto era considerado un gesto de cortesía y de comodidad para la familia, pero se consideraba un acto tan humillante, tan bajo, que solamente debía hacerlo el esclavo de más bajo nivel. Y acá es cuando uno comienza a entender un poco mejor el panorama. Porque no solamente Jesús fue doulos, un esclavo, sino que Él se hizo como el esclavo de más bajo nivel. Entonces, Lolo nos compartía respecto a esta palabra. Y hoy día yo quiero añadir otro término, y espero no extenderme mucho. Con una hora más estamos bien, ¿cierto? Me están silbando por acá. Un término central en la vida cristiana, que no solamente describe lo que es un acto de servicio, sino que también define la identidad misma de la iglesia. Una comunidad llamada a servir siguiendo el modelo de Jesús. Entonces, del término que yo les quiero hablar es el que aparece en pantalla. Es diaconía. ¿Cómo es? Diaconía. El corazón del servicio cristiano. Y si bien esta palabra la encontramos en distintas partes del Nuevo Testamento, específicamente yo quiero hablarles hoy día de ese pasaje que está ahí. Que yo creo que ustedes ya que saben leer griego, saben qué dice ahí Lucas 22-27. ¿Saben, cierto? A ver, que levante la mano quien sabe. ¿Qué dice ahí Lucas 22-27? Ya, tú que sabes, Magda, ¿qué dice arriba? Bueno, acá aparece 2 veces esta palabra. Acá no dice diaconía, dice diaconeo. ¿Ya? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces yo les quiero hablar de esta palabra. Esta palabra articula la relación entre fe, teología y práctica, espiritualidad y compromiso social de una manera perfecta. ¿Ya? Y al estudiarlo podemos comprender cómo se formó la primera iglesia, cómo se formó esa iglesia primitiva, cómo es que aplicaron conceptos como doulos y conceptos como diaconía, que son muy parecidos, pero a la vez muy distintos, ambos muy amplios. Y podría, producto del lenguaje, pensarse que en la Biblia quizás se habla de lo mismo, porque cuando yo leo eso en la Biblia, diaconía aparece como siervo. Pero cuando yo leo doulos en la Biblia también aparece como siervo. Pero hay diferencias muy importantes. ¿Ya? Lolo nos compartía que finalmente el doulos, este
esclavo tenía que ver con que él fue comprado por un alto precio, precio de sangre, lo que hace que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Diaconía tiene que ver con una respuesta a esa identidad de esclavo. ¿Cuál es el origen? Me voy a poner acá académico, ¿ya? Porque es importante que ustedes aprendan griego también. El origen y significado del término. La raíz griega de diaconía es diacón. Diacón. El término diaconía proviene de la raíz griega diacón, que significaba originalmente, recordemos que estas palabras no nacen en el Nuevo Testamento, sino que nacen de un imperio, que era el imperio griego, ¿ya? Y que en primera instancia significaba apresurarse a hacer algo. Apresurarse para atender, o apresurarse o correr para cumplir un encargo, pero de manera rápida. Y era como un acto apresurado, voluntario, decir, yo lo hago. Es rico cuando uno dice, oh, necesito ayuda, y que alguien diga, yo te ayudo. ¿Cierto? ¿Le pasa a usted o nadie le dice, yo te ayudo? Y hay algunas palabras derivadas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que son diáconos, que tiene que ver con servidor o ministro, o diaconeo, que tiene que ver con servir o ministrar, siendo ese un verbo. La evolución de esta palabra parte entonces con este lenguaje griego, este imperio griego, dándole un carácter más bien doméstico. ¿Ya? Tenía que ver básicamente con todos los roles domésticos de atención en las casas, como por ejemplo el servicio a las mesas. Poco a poco pasaron los años y este concepto comenzó a ampliarse ya no solamente a algo doméstico, sino que también comenzó a añadirse un significado también caritativo, con todo lo que tiene que ver con la acción social, ¿ya? Con ayuda a los necesitados. Pero ya en el contexto del Nuevo Testamento, este término pasa a tener un significado aún más profundo, un significado más bien ministerial, administrativo, social, que no deja de lado los significados anteriores, ¿ya? Sino que los van complementando. Entonces vamos a ver específicamente algunos casos en el uso del Nuevo Testamento. Avancemos a la otra mano, por favor. En el uso del Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar 6 en específico. Primero, esta labor doméstica que ya habíamos comentado. Y ahí nosotros encontramos un ejemplo que lo hemos estudiado muchas veces. El ejemplo de Marta, que estaba ocupada en la diaconía, ¿ya? En la atención de las mesas, mientras su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús. También ese aspecto caritativo de repartir alimentos y recursos a los necesitados, mostrando esa compasión social, esa responsabilidad social. Y ahí vemos Hechos capítulo 6, del 1 al 2, que es la elección de los diáconos, que tenían una función en particular. Estaban los apóstoles, la iglesia estaba creciendo, y ellos ya no podían hacer aspectos domésticos como el atender las mesas. No podían dedicarle tanto tiempo quizás a aspectos sociales tampoco. Entonces Dios les dice, escojan a hombres fieles y llenos del Espíritu para ser unos diáconos, para que sirvan las y atiendan a las viudas. Por otra parte, también tenemos el aspecto ministerial. Y acá este pasaje me gusta mucho, que es Efesios 4:12, que dice, y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se alcanza a ver eso bien de atrás? ¿No? Yo lo estoy leyendo por ustedes. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que es interesante que diaconía en muchas partes de la Biblia también se traduce como ministerio. Entonces acá dice que Dios estableció a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos, a todos nosotros, para la obra de la diaconía. Después busquen el significado original, o sea, como está escrito originalmente en el griego. No dice ministerio, dice diaconía. ¿Ya? También tenemos un aspecto misionero. Algo importante de esto. Finalmente, todos estos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos los que aparecen en esa lista son diáconos. Son diáconos y fueron perfeccionados como diáconos para la edificación de todos nosotros. ¿Por qué hemos querido hablarles de conceptos como este? Porque a veces nosotros pensamos que el concepto diácono, si bien quizás no es tanto en el contexto de nuestra iglesia, en el contexto eclesiástico a nivel occidental, ¿ya? El diácono solamente es un grupo de hombres y de mujeres que se dedican a servir la iglesia. Pero yo quiero decirte hoy día que el diácono es algo mucho más que un grupo y tiene un concepto mucho más profundo. Por eso estamos viendo esta imagen. También tiene un aspecto misionero. Este aspecto misionero, Manu, si me ayudas por favor. Excelente. Cuánta tecnología en esta casa. Para el servicio y la proclamación del evangelio y la expansión del reino de Dios. Primera de Timoteo 1:12 dice en específico, se los voy a leer yo. Porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en la diaconía. Pablo dice, porque Dios me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Pero el original dice, en la diaconía, en el servicio. ¿Cuál era el servicio de Pablo? Un servicio misionero, de abrir iglesias. También tenemos un aspecto administrativo. Este aspecto administrativo tiene que ver con la administración de bienes, de colectas para los necesitados. Y acá vemos otro ejemplo que aparece en Romanos 15:31, que es la colecta que Pablo impulsa a los hermanos de las distintas iglesias a hacer para los santos de Jerusalén. Dice específicamente, la ofrenda de mi diaconía a los santos de Jerusalén. ¿Ya? Y por último, tiene que ver con una mediación espiritual. Servir a otros como expresión tangible del amor de Cristo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Esta es la parte densa, la parte fome. Ya vamos a pasar a la parte más entretenida. La que sigue, Manu, por favor. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece aproximadamente 100 veces, siendo esta en algunos sustantivos y en otra verbo. ¿Ya? Vemos diaconía que aparece 34 veces, hablando de un servicio, de un ministerio. Diáconos, hablando de un servidor o un ministro. O diácono, hablando ya de un verbo que tiene que ver con servir o ministrar 37 veces. Un total de 100 veces. Y teniendo finalmente estos contextos de aplicación: servicio práctico y material, ministerio espiritual pastoral y administración y misión, los que vimos hace un momento. ¿Claros hasta acá? ¿Sí? ¿Ha estado muy fome? ¿Les gusta griego? ¿Van a tomar una clase de griego? En Lucas capítulo 22, del 24 al 27, dice que después de la primera cena del Señor surgió una disputa entre los discípulos, un conflicto, ¿ya? Y que esta disputa era básicamente que ellos comenzaban a pelearse el puesto, ¿ya? Jesús estaba despidiendo de ellos, entonces algunos dijeron, yo quedo a cargo. Pero el que estaba al frente decía, ¿y por qué tú? Yo quedo a cargo mejor, pues. Yo tengo más habilidades, yo soy maestro otro. Y Jesús, yo imagino ahí sentado viéndolo diciendo, no han entendido nada. Y ellos peleando quién se va a quedar a cargo de esta gran misión. Pero ¿qué es lo que dice Lucas 22, 27? Dice, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Jesús dice que el que está a la mesa, de hecho, es más importante.
¿No es el que está sentado a la mesa? Ahora, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, como un diaconeo, dice el original. Y este es el texto bíblico en donde aparece. Manu, si me ayudas, por favor. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ahí nosotros vemos, le puse en rojito para que ustedes sepan la traducción, la transliteración del... O el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el diaconeo, como el que sirve. Y hay otro versículo que también nos mostró Lolo, que es el siguiente, Marcos 10:45, ¿ya? Que es la última parte, ¿ya? En primera instancia Jesús se presentaba como doulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero al final Él se mostró como diácono, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El pasaje de Juan 13, el que leímos al principio, es un pasaje muy interesante y nos muestra un poco qué implica ser un diácono. Lucas 22 es la respuesta final de este pasaje. Él dice, todo lo que yo he hecho, todo esto de lavarle los pies, es lo que hace un diácono. Y es muy interesante. Dice el versículo 13, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es la labor de un diácono? La labor de un diácono en primera instancia tiene que ver con amar hasta el fin. ¿Y saben qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que Jesús estaba bajo una presión emocional tan grande, Él sabía que ya quedaba poco tiempo. Él sabía que ya lo iban a entregar. Y sabía que aún uno de los que Él iba a lavarle los pies era el que lo iba a entregar. Pero aún así, Él sirvió. El desafío de Cristo para cada uno de nosotros no es fácil. Ser un doulos no es fácil, porque ya no me pertenezco a mí. Y yo puedo decirle, Dios, pero es que yo lo estoy pasando mal, deberían servirme a mí. Es que no, aunque la estés pasando mal. Jesús en su nivel de presión emocional más elevado, no dijo, ahora me voy a preocupar por mí. Dijo, yo voy a amarlos hasta el fin y los voy a servir. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado que Dios te ha desafiado, pero producto de tu contexto, tú dices, mira, mejor hasta acá nomás, hasta acá? ¿Se imaginan a Jesús diciendo, ¿sabes qué? Me siento tan mal que mejor dejémoslo hasta acá, chiquillo. Cada uno vayas a dormir y que pase lo que tenga que pasar. Lo que hizo Jesús definitivamente es impactante. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él ama hasta el fin. El versículo dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Si bien Jesús estaba bajo esta gran presión emocional, ya sabía quién lo iba a entregar, ya sabía que el tiempo se acortaba, Él toma una decisión producto de que Él tenía claro cuál era su identidad. Él sabía que venía del Padre y había tomado un papel de esclavo, Y Él se despoja de algo, como ya lo había hecho antes, y toma el servicio. Se saca ese manto de maestro y toma una toalla y un lebrillo para hacer el acto que el esclavo de menor categoría hacía en las casas judías. Él siendo Dios. Yo alabo al Señor por estas cosas porque a veces me cuesta, yo digo, Señor, tú eres Dios,
Entonces yo pienso en Pedro y yo digo, Señor, quizás en nosotros, quizás lo más normal es que hubiésemos actuado igual que Pedro. Señor, pero ¿por qué tú vas a hacer esto? Si tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. ¿Por qué lo vas a hacer tú? Nosotros deberíamos hacerlo a ti. Nosotros deberíamos tomar la toalla, el lebrillo y lavarte los pies. Pero Jesús toma, siendo Dios, el papel del esclavo de menor categoría. Una situación incómoda. Y yo creo que muchos discípulos se sintieron avergonzados. Como, ay, Él lo está haciendo, pero si Él es Dios. Él es Dios. Y acá entra lo que es el modelo perfecto de Jesús, de la diaconía. Su ministerio terrenal fue un ejemplo constante de servicio sacrificial, aplicando la diaconía en estos tres aspectos. Primero vemos en este pasaje cómo Él lava los pies de los discípulos, mostró humildad, servicio, estableció un nuevo estándar de liderazgo, eso es extraordinario. Demostró que la autoridad se fundamenta en el servicio. Por otro lado, Jesús pasó su ministerio sirviendo a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los marginados. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, brindó consuelo a los angustiados y concluye con un sacrificio que ninguno de nosotros pudo haber hecho. El sacrificio en la cruz, mostrando que el servicio de la diaconía es el más grande acto de amor que uno puede tener hacia otra persona. Mostró que el servicio implica un sacrificio, implica un costo a pagar. Entonces yo quiero preguntarles, ¿quién de acá anhela ser un servidor de Dios? Pocos levantan la mano. ¿Está bien? Que levante la mano entonces. ¿Quién de acá quiere servir a Dios? ¿Estás dispuesto a servir a Dios entendiendo que esto es un sacrificio? Entendiendo que muchas veces aún vas a tener que pasar por alto aún tus propios conflictos personales. Entendiendo que vas a tener que desgastarte para ayudar a otro. No es fácil, no es fácil. Si quieres ser un diácono, tienes que entender esto. Ahora, ¿qué es lo interesante de ser diácono? Que no es para algunos pocos. Porque Jesús dice, como yo lo hice, también háganlo ustedes. Es un llamado a todos nosotros. Juan 13:14 dice, si yo soy el maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Si había un grupo difícil de unir en todo el planeta, era ese grupo de 12 u 11 hombres después. Era un conjunto de personas donde había un celote, ¿ya? Donde había un publicano, donde habían pescadores, donde habían esclavos y amos. Y Dios dice, trátense como hermanos. Complejo, difícil. Me imagino a un Pedro diciendo, oye, es que esta a mí me cobraba los impuestos, me sacaba toda la plata. Hasta la última chaucha me la sacaba. Pero está acá sentado al lado mío. Y Jesús me dice que como Él lo hizo, yo debo tomar la toalla, tomar el lebrillo y lavarle los pies hediondos a Mateo. No es fácil. Para ser un diácono, primero tienes que ser un doulos. Si tú quieres ser un servidor, un buen diácono, siguiendo el modelo de Jesús, tienes que asegurarte de que tu identidad, en primera instancia, sea de que le perteneces completamente a Dios. Ya no eres tuyo, sino que le perteneces a Él. A Él. Tus sueños, tus planes, tus deseos, tu todo. Tu todo.
Ahora no se asusten porque Dios es muy bueno. Es un buen padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sabe qué es lo mejor para nosotros, sabe cuáles son los mejores planes para nuestra vida. Pero ser un esclavo implica decir, Señor, yo en mi mente tengo A, B, C, D hasta la Z, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, tu voluntad. Jesús no esperó a que la unidad surgiese, sino que Jesús provocó una unidad entre esos hombres. Se convirtió en un catalizador de una unidad aparentemente imposible. Jesús sabía que Él era el rey del universo, pero Él no tuvo problema en hacer la labor de un esclavo. Jesús sabía que el Padre le había puesto toda la autoridad del cielo en sus manos y con esas mismas manos Él limpió unos pies mugrosos de esos orgullosos y peleadores discípulos. ¿Cuál es nuestro llamado hoy? ¿Cuál es nuestro desafío? Siguiendo el modelo de Cristo y la práctica de la primera iglesia, que se caracterizó por ser un llamado a que todos fueran unos diáconos y unos doulos en primera instancia, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ser una comunidad diaconal, sirviendo a los necesitados, acompañando a los marginados, viendo las necesidades comunitarias dentro de nosotros. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por la necesidad del que está al lado tuyo? Si no son familias, si son familias yo espero que se preocupen constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un acto de amor sacrificial a la persona que está al lado tuyo? Porque la verdad es que estamos llamados a ser diáconos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle y acá también. Diáconos como Jesús lo fue. ¿Estás dispuesto a lavarle los pies a ese jefe que te tiene hasta acá? A ese compañero que tú decís, oh, este compañero. ¿Estás dispuesto a lavarle los pies a tu esposo, a tu esposa? ¿Sí? Háganlo, es una práctica muy íntima, muy íntima. Y es el ejemplo de Jesús. Eso que hizo Jesús, esa autohumillación que Él tomó, fortaleció al cuerpo, fortaleció la unidad. Hizo que los discípulos entendieran con mayor cabalidad lo que era el amor. Háganlo entonces con sus familias, con sus esposos, sus esposas, sus hijos, o los hijos a los padres. Así que Magda, hoy día te toca, con una toalla y un lebrillo te toca. ¿Estarías dispuesto a lavarle los pies al que está sentado al lado tuyo? Ayer hubo un discípulo de Conexión Total que se rompió la uña. Y estaba Abby con él, allá en la secretaría con la uña rota. Y no lo voy a exponer, pero es muy curioso porque me dio cosa verlo. Como que la Abby le tocara los pies y como que le metiera los dedos, así como para ver la uña y esto otro. Y yo digo que es heavy igual. Porque además este joven es un joven deportista, entonces las condiciones no eran las mejores. Pero lo amamos. Lo amamos. Pero ¿estás dispuesto a lavarle los pies al que está al lado tuyo? ¿Estás dispuesto a lavar mis pies? ¿No? Magda, ¿estás dispuesta a lavar mis pies? A ver, vamos a ponerlo en práctica al tiro. Sáquense los zapatos. No. No, pero ¿quién de acá quiere pasar adelante y lavarle los pies a todos? Estoy hablando en serio. ¿A todo eso sí, pues? ¿Sí? Ya, entonces al final vamos a traer la manguera. Lo vamos a lavar con manguera. Pero entre los dedos y todo. O sea, no algo superficial.
Bueno, háganlo, practíquenlo con sus familias, sirvan a sus familias, sirvan en sus trabajos y sirvan acá. Hay necesidad, es cosa de simplemente dejar de mirarse a uno mismo y comenzar a mirar al otro. Por último, para terminar, ser un diácono es el deber de cada creyente. Quiero decirte que ya no es tan opcional. Quiero decirte que tú estás llamado a ser así. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser como Cristo. Veamos lo que dice Manu. Oh, se está acabando la batería de la cámara. Y si me puede acompañar la alabanza, también lo agradecería. Si me ayudas, Manu, con el PPT, te lo agradecería, por favor. La diaconía trasciende los roles formales y ministeriales. No depende de cargos específicos, sino que es la manera cristiana de existir. Cada creyente, acá yo creo que todos somos creyentes, ¿o no? Cada creyente dotado de dones por el Espíritu Santo está llamado a ejercer la diaconía en su esfera de influencia. En tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, acá en la iglesia. Y vemos una parábola de Jesús que está en Lucas 17:10. Es una parábola más larga, pero quiero detenerme solamente en este pequeño versículo. Que Jesús está mostrando cuál es la labor de un siervo con su amo, haciendo referencia a la labor de un hijo de Dios con su Señor. Y dice que el amo no le dice más bien a su siervo: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. La diaconía entonces es un mandato, no es una opción. Entonces yo quiero invitarte a que oremos este día y a que delante de Dios tú puedas preguntarle, más que preguntarle a Dios, tú puedas pedirle a Dios que tu identidad sea la identidad de un esclavo de Cristo, siendo hijo. Esa paradoja, ¿verdad? Pero que teniendo esa identidad de esclavo, puedas ser un diácono para la gente que está a tu alrededor. ¿Les parece? ¿Oramos? Padre, yo te doy las gracias porque tú quieres enseñarnos, Dios. Señor, hoy día hemos querido hablar de estos dos conceptos muy profundos y amplios a la vez. Señor, en nuestro corazón hay sueños, anhelos, metas, y nos cuesta renunciar a todos ellos. Pero tu palabra dice que hace 2000 años ocurrió algo extraordinario. Que tú, siendo Dios, estando en la forma de Dios, no estimaste el ser a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo, tomando forma de esclavo. Y estando en esa condición de esclavo, Señor, sufriste los golpes, los escupos, los látigos, los clavos. Señor, estando en esa condición, tú siendo Dios, tu carne fue desgarrada y se derramó hasta la última gota de tu sangre. Y fuiste a una cruz donde los clavos que te tuvieron sujeto en ese lugar, esos clavos que atravesaron tus manos y tus pies, fue cada uno de nosotros. Porque tú pudiste haberte bajado, Dios, de ese lugar, pero como esclavo tú fuiste un servidor, un diácono que mostró su servicio al haberse entregado completamente. Señor, qué extraordinario lo que tú hiciste por nosotros. Y hoy día, Señor, yo te pido para que tú nos desafíes. Te oro, Dios, para que tú muevas nuestro corazón a que como tú lo hiciste, así también lo hagamos nosotros. Señor, nuestro caminar por esta tierra
va a dejar nuestros pies mugrientos, sucios. Pero tú nos has llamado a que entre nosotros podamos tomar ese lebrillo, tomar esa toalla y poder lavarnos los pies, poder atendernos, atender nuestras necesidades, escucharnos, ayudarnos, abrazarnos, amarnos. Dios, yo te pido entonces tu ayuda. Espíritu Santo, que tú vengas a formar en nosotros un corazón de siervo. Que tú vengas a formar en nosotros esa identidad de esclavo. Y que producto de eso tú nos enseñes y nos formes a ser esos servidores para la obra de Cristo. Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos elevar esta adoración a ti. Cantar a aquel que estuvo dispuesto a hacer la labor que solamente el esclavo de menor categoría tenía que hacer. A nuestro Rey de Reyes y Señores de Señores, que nos mostró que el liderazgo, que nos mostró que el servicio es distinto a lo que uno puede imaginar, que nos mostró que implica hacerse el menor. Te adoramos, Rey, por todo lo que has hecho por nosotros. Con tu sangre nos has redimido para nuestro odio. De todo linaje, De todo linaje, pueblo, lengua y nación, pueblo, lengua y nación. nos has hecho reyes y sacerdotes. Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios, para nuestro Dios. y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Te exalta al Cordero de gloria. Adorar, Adorar al que vive y reina, al que vive y reina. adorar Adorar al Dios Altísimo, al Dios Altísimo, Padre eterno, Padre eterno, Cordero de Dios. con tu sangre, Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. de todo linaje, De todo linaje, pueblo y lengua y nación. ¿por qué no levanta sus manos? Póngase de pie y dígale, nos has hecho reyes, nos has hecho reyes, sacerdotes y sacerdotes para nuestro Dios. para nuestro Dios. Dígale fuerte, y reinaremos, Y reinaremos
Adorar. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Exaltar. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar. Adorar al que vive y reina. Adorar. Adorar Al Dios altísimo. al Dios altísimo, Padre eterno. Padre eterno, Cordero de La palabra de Dios dice que entonces Jesús vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dios pone en mi corazón que es importante que yo te diga que hay cosas que tú ahora no comprendes. Te estás preguntando el motivo, el por qué. Pero puedes tener la seguridad y la certeza de que en Cristo Jesús lo vas a entender. Lo vas a entender después. Él te va a hacer entender, te va a enseñar, te va a formar, va a llamar tu atención para que seas ese doulos, ese esclavo y ese servidor, esa servidora que Él quiere que tú seas. Una alabanza, un clamor. la creación alza su voz. Es como un río de adoración. Río de adoración. Fluye en nuestro corazón. Santo.
las voces dicen: Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno. Eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Última vez. Todos los